Hola queridos oyentes, mi nombre es Daniela Cárdenas Valencia, soy psicóloga clínica. En este momento estoy cursando una maestría con la Universidad Iberoamericana en educación con enfoque inclusivo. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad de la Cátedra de Pedagogías Críticas y Decoloniales por el docente Luis Martínez. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Miradas históricas y la pandemia como punto de quiebre del modelo educativo. Bienvenidos a este episodio en el que reflexionaremos sobre cómo la historia de los sistemas educativos ha modelado lo que somos hoy y sobre los desafíos contemporáneos que interpelan nuestras prácticas pedagógicas. A partir de autores como Oseban Pérez, Idarraga y Maldonado, analizaremos el desarrollo histórico de la educación en Iberoamérica y en nuestro país, Colombia. Abordaremos también un acontecimiento reciente del siglo XXI que transformó profundamente la educación en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por qué no decirlo, también en las universidades. La pandemia, el COVID-19. Los invito a acompañar en este recorrido que conecta pasado, presente y futuro educativo. Se realizará una reflexión también sobre cómo la historia de los sistemas educativos iberoamericanos nos ayudan a comprender las prácticas pedagógicas actuales, apoyados pues en los autores antes mencionados. Para comprender nuestro pasado en la educación, tenemos que ir un tiempo atrás. Autores como Osebanch del 2004 eh, nos enseña que los sistemas educativos iberoamericanos surgen inspirados en modelos tanto franceses, europeos, Alemania y españoles. Estos sistemas se consolidaron en torno a proyectos estatales que buscaban homogeneizar y modernizar las sociedades, lo que convirtió a la educación en un instrumento de cohesión nacional. Sin embargo, este proceso también generó tensión entre la educación religiosa, laica y entre otros proyectos estatales y las prácticas locales. En conclusión, este autor señala que los modelos educativos fueron profundamente moldeados por proyectos estatales que buscaban cohesión social y modernización. En la actualidad podemos ver que estos elementos, como la centralización, la rigidez curricular y las desigualdades educativas, siguen siendo un factor en nuestra actualidad, afectando profundamente la posibilidad de construir modelos pedagógicos más flexibles y críticos. Por otra parte, según el autor Pérez e Idarraga, la historia educativa en Colombia ha sido marcada por disputas políticas e ideológicas, como lo podemos recordar los liberales y los conservadores. Aún se reflejan en las tensiones actuales alrededor de el currículo, la evaluación y el rol del Estado en la educación. También recordemos que el modelo educativo confesional orientado por la Iglesia y centrado en la moral cristiana predominó durante la colonia. Cuando hablamos de los liberalismos, esto fue en el siglo XIX, la cual tuvo como objetivo modernizar la educación, promover la libertad de pensamiento y ampliar el acceso a la instrucción pública. No obstante, los debates entre los conservadores y liberales dejaron una huella profunda que seguimos viendo en este momento dentro de nuestra educación. Por otra parte, en el siglo XX, en el ámbito de la educación, hubieron nuevas desigualdades. Se ve. Esos patrones históricos implican por qué incluso hoy el acceso a la calidad educativa en Colombia continúa marcado por una profunda brecha social y regionales, marcando severamente la desigualdad. Hablaremos también, vamos a traer a colación otro autor, Maldonado, el cual describe cómo en Europa el desencanto con la educación tradicional impulsa nuevos movimientos pedagógicos que buscan emancipación y conciencia crítica, algo que dialoga con los desafíos latinoamericanos actuales. Ese desencanto se origina prácticamente porque son autoritarias, repetitivas, desconectadas de la realidad social. Como respuesta emergieron las pedagogías críticas, que ponen énfasis en la autonomía del estudiante, la reflexión, la participación y la transformación social. Esta nueva corriente, de la cual nos habla Maldonado,
invita a repensar la escuela, no como un espacio reproductor de normas, reglas, sino a un escenario para formar ciudadanos conscientes y capaces de incidir en su entorno. Estas ideas dialogan fuertemente con los desafíos actuales que vive el sistema educativo latinoamericano. Una pregunta que les invito a que ustedes analicen es, ¿cómo reconocer la historia nos permite actuar pedagógicamente hoy? Otro tema importante, el cual vamos a hablar, es de la pandemia como punto de quiebre del modelo educativo, no solamente para las escuelas, sino también lo podemos observar en universidades, en el entorno laborales, familiares. La pandemia del COVID-19 representó un antes y un después de la historia educativa reciente. De un momento a otro, la escuela fue trasladada a un entorno virtual para el que nadie estaba preparado. Bueno, en algunas universidades ya existía este modelo, pero era muy complejo. Pero para las escuelas, para nuestro país, fue un boom, algo muy complejo que nadie estaba preparado, y menos el sistema educativo. Las tecnologías, la conectividad, fue o es lo que podemos ver como desigualdad. Aquí podemos ver las brechas estructurales de toda esta temática que obviamente afectaba a nuestros escolares en su desarrollo. Como lo mencionaron siempre estos autores, Osemash, Pérez e Idarraga, ellos siempre lo hablaron sobre las brechas, sobre las diferencias entre las zonas urbanas y rurales y el acceso desigual a materiales educativos, algo muy complejo por el cual tuvimos que afrontarlo todos. Podemos concluir que los problemas presentes desde los inicios del sistema educativo iberoamericano se hicieron mucho más evidentes durante esta emergencia sanitaria. Desde mi punto de vista psicológico, uno de los factores más relevantes fue el impacto negativo que desarrollaron los estudiantes, ya que se perdieron habilidades sociales en los niños, niñas y adolescentes, incluso en los adultos. La pérdida del contacto presencial prolongado, especialmente durante etapas claves del desarrollo, produjo cambios significativos en la nueva manera de cómo los estudiantes interactúan, resuelven conflictos, regulan sus emociones y construyen relaciones. De ahí podemos ver desde la parte psicológica que los chicos empiezan a presentar estados de ansiedad social, dificultad para la comunicación de forma espontánea, interactuar. Además, cabe destacar que el aprendizaje fue completamente diferente y para el cual no estábamos preparados. Ya no eran los docentes solamente los responsables de la educación, sino también los padres. Padres que no estaban preparados para el desarrollo educativo de sus hijos. En esta etapa tuvieron con las herramientas que encontraron, hacer lo mejor que ellos pudieron para enseñarles a sus hijos habilidades y destrezas en la parte educativa. Este escenario invita a pensar la escuela desde una perspectiva crítica. Como mencionaba Maldonado, la educación debe partir de las experiencias reales de los estudiantes. Hoy sabemos que esas experiencias incluyen aislamiento, miedo, incertidumbre y nuevas formas de relacionarse. Ignorar estos cambios sería desconocer una dimensión fundamental del desarrollo humano, y más con las TIC. La historia nos muestra que no hemos avanzado a pasos agigantados en las prácticas y las políticas que el sistema educativo necesita. La pandemia reactivó discusiones históricas, evidenciando desigualdades y deja muy en claro que el modelo tradicional educativo no responde a los desafíos contemporáneos. Y hoy en día necesitamos una pedagogía más humana, crítica y consciente del contexto. Una pedagogía que realmente reconozca los espacios de las escuelas y lo que esto significa: socialización, cuidado, construcción colectiva, emociones. Aparte, aprendemos de diferentes maneras. La historia no es un dato del pasado, sino una herramienta para actuar en el presente. Definitivamente la pandemia lo que nos deja es replantear modelos educativos que ya no van con este siglo, sino actualizarlos.
en pensar en las necesidades de transformar la educación hacia las prácticas más justas, más críticas, más centradas en el desarrollo integral de todos los estudiantes. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión.